Bienvenidos, vamos a desarrollar ahora la unidad temática número 10 y siguiendo con el programa seguimos con lo que es el derecho a la seguridad social, pero ahora vamos a introducirnos en la práctica. Bueno, los aportes tanto del trabajador como las contribuciones del empleador sirven para solventar lo que se llaman las contingencias sociales, las contingencias cubiertas por la seguridad social, y se las denomina precisamente cargas sociales. Entonces, tanto los aportes del trabajador como las contribuciones del empleador determinan lo que son las cargas sociales. Los empleadores deben pagar obligatoriamente las contribuciones colaborando para la previsión de las contingencias futuras de los trabajadores. Tienen carácter solidario ya que el régimen es sostenido por toda la comunidad empresaria. El rol del Estado acá es controlar el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, financiando la cobertura de distintas contingencias y reglamentando el régimen sancionatorio por infracciones a las leyes. Con respecto a los aportes y a las contribuciones, como vamos a ver más adelante, trataremos de analizar el marco a grandes rasgos, la ley 24.241 y sus respectivas reformas, que en definitiva lo que trata es de paliar un poco la desigualdad que hay y de alguna manera u otra cubrir algunas necesidades que van surgiendo a raíz del paso del tiempo, por ejemplo, como las contingencias de la vejez o la invalidez, que nada tiene que ver la invalidez con el tiempo, sino con factores externos que ya vamos a ver más adelante, y la muerte. Ahora bien, tenemos que abocarnos sí o sí, para entender un poquito de qué estamos hablando, de los antecedentes y un poco la evolución que tuvo en la legislación argentina. Y acá seguimos a Chirinos por sobre todas las cosas, que es el autor que mencionamos en la bibliografía que íbamos a utilizar para lo que es el derecho a la seguridad social. Tenemos un periodo que se denomina periodo anárquico. Su denominación obedece a que los beneficios que se otorgan en aquella época, que estamos hablando del siglo XIX, no tenían un criterio uniforme, sino que se concedían de manera dispersa y a personas determinadas en sí. A su vez comenzó a implementarse con el correr de los años un sistema de jubilaciones destinado también a ciertas personas determinadas. Por eso se lo llamó, o Chirinos mejor dicho, este autor lo denomina periodo anárquico. Con posterioridad vamos entrando en lo que es un periodo institucional sectorial. En este periodo se adoptará el carácter de general de los beneficios previsionales y fundamentalmente generará la necesidad de los distintos sectores laborales de contar con sistemas de protección ante las contingencias de muerte, vejez e invalidez. Y se sanciona la ley 4349 del año 1904, que en definitiva lo que hace es crea lo que se denominó en su momento Cajas Nacionales de Jubilaciones y Pensiones. ¿Qué es lo que hacían estas cajas? Bueno, cubrían las contingencias de un determinado sector, en particular del sector público, abarcaba también a algunos funcionarios del Banco Nación y Banco Hipotecario, a empleados de ferrocarriles y otros organismos descentralizados, pero no dejaba de ser un periodo que en definitiva los beneficiarios eran únicamente ciertos sectores de la sociedad. Con posterioridad, pero también dentro de este periodo, se crea el Instituto Nacional de Previsión Social, órgano que daría una estructura orgánica a todo el sistema. Con posterioridad y siguiendo esta evolución, sigue lo que se denomina el periodo de síntesis. Esta nueva etapa significa una concepción renovada de la rama previsional en cuanto trata de sistematizar la cuestión, dándole uniformidad legislativa, organización administrativa y tratando de armonizar los distintos regímenes existentes en esa época. De manera que el acceso a los beneficios por las contingencias
tanto de la vejez, la invalidez o la muerte, estuvieran garantizados para todas aquellas personas en condiciones de recibirla y en igualdad de condiciones. Y acá surgen dos leyes, la ley 18.037 y la ley 18.038, que en definitiva lo que hacen es establecer las prestaciones de la jubilación ordinaria, la jubilación por edad avanzada, la jubilación por invalidez y la pensión. ¿Cuáles eran los requisitos en aquella época para acceder a estas jubilaciones? Bueno, se estipulaba 60 años de edad para los varones, lo cual después se modificó, ¿no? 55 años de edad para las mujeres, y siempre y cuando acreditaran estos 30 años de aportes, de servicios computables en uno o varios regímenes jubilatorios. En relación a la ley 18.038 específicamente, hacía alusión a las personas a las cuales alcanzaba esta disposición, quienes podían incorporarse al mismo voluntariamente, y que era a su vez financiada de diferentes maneras, digamos. Tenía aporte de los afiliados, intereses, multas y recargos, rentas provenientes de inversiones, donaciones o legados. Básicamente eso con respecto a estas dos leyes que fueron introducidas en ese periodo de síntesis. Ahora, con posterioridad viene lo que se llamó el proceso de unificación. Nos encontramos ya en esta etapa frente a una reformulación de los principios de la seguridad social que habíamos visto en las unidades anteriores y que tiene gran impacto en la esfera previsional. Esta nueva concepción se ve plasmada fundamentalmente en la sanción de la ley 24.241 del año 1993. Esta nueva ley, 24.241, crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que introdujo la posibilidad de la capitalización de los aportes de los trabajadores en cuentas individuales. Ya voy a entrar detenidamente en esto, y crea lo que se denominan las AFJP. ¿Qué significaba esto? Que el trabajador, en definitiva, podía optar por un régimen de capitalización que estaba a cargo de las AFJP o un régimen de reparto que estaba a cargo del Estado Nacional, a través de lo que era el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y a través de cajas compensatorias, ¿no? Cada trabajador podía destinar sus aportes personales al régimen público, como mencioné, de reparto, o al régimen de capitalización individual. El financiamiento de este Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se basa en aportes por parte del trabajador y contribuciones a cargo del empleador. Para el régimen de capitalización individual, los aportes personales pasaban íntegramente a las cuentas de capitalización individual, aplicándose en ese momento el descuento correspondiente que realizaban las AFJP, digamos. Eso a grandes rasgos, y termina llegando al año 2008, donde en definitiva lo que se hace, y voy a entrar más adelante en eso, se unifican ambos regímenes. El régimen de capitalización ya hoy en día no existe, por la ley 26.425, y se crea lo que se denomina el SIPA. Pero antes de entrar de lleno en eso, vamos a ver un poquito cuáles son las contingencias cubiertas. Tenemos, por ejemplo, la vejez. ¿Cuál es el concepto de vejez? Se han dado varias denominaciones para esta etapa de la vida, tercera edad, adulto, cada uno con propios significados, digamos, pero con una nota en común. Todos ellos muchas veces son utilizados como sinónimo de disminución de las capacidades por parte de la persona, dependencia hacia los jóvenes, ineptitud para generar ingresos, por ende, y reclusión. Entonces el Estado, a través de todo este organismo y a través del derecho de la seguridad social, trata de cubrir estas contingencias. Desde el punto de vista de los servicios sociales, se refiere a la vejez como minusvalía producida por el paso del tiempo, cubierta a través de los servicios sociales. Y desde el punto de vista previsional, se refiere a la vejez como etapa cúlmine de la vida activa en el plano laboral de la persona y de naturaleza contributiva. Ahora, entrando en lo que es la invalidez,
dentro del ámbito de la seguridad social, bueno, la palabra invalidez viene de falta de valor o carencia de valor. Esta invalidez puede ser tanto física como física, ¿no? Desde el punto de vista físico se refiere al padecimiento que afecta las aptitudes intelectivas y volitivas de la persona. Desde el punto de vista legal, ya entrando en las consecuencias que este estado produce a los afectados, digamos, tenemos que tener en cuenta que disminuye su capacidad laborativa, no puede estar en igualdad de condiciones con cualquier otro trabajador, por ende es una contingencia cubierta por el derecho de la seguridad social que debe de alguna manera el Estado encargarse de cubrirla. Y bueno, y con respecto a la muerte, lo que se sostiene en realidad es que ¿por qué está cubierta esta contingencia? Porque la persona que muere deja en definitiva por ahí desamparados a un grupo, a su entorno familiar, quienes tienen que empezar a soportar todas las cargas económicas que por ahí eran cubiertas con la persona que había fallecido. Ahora, y volviendo a la invalidez, porque me había olvidado, tiene que tener como características o condiciones, digamos, ser patológica, sobreviniente, total y permanente. Con respecto a patológica, es decir, no debe originarse en una mengua natural de la capacidad del individuo, sino en enfermedades o dolencias sobrevinientes. De ahí también la característica sobreviniente. Total, porque la ley establece que debe afectar por lo menos el 66% de su capacidad laborativa. Y permanente significa que la minusvalía debe impedir al sujeto el desarrollo normal de sus tareas y no pueda revertir tal situación. Con respecto y para dar un cierre a los antecedentes y a la evolución que habíamos mencionado con anterioridad, en el año 2008, la ley 26.425 crea lo que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que sin derogar la ley 24.241 estatuye un único régimen previsional público, financiado a través de un sistema solidario de reparto con recursos originados en los aportes y contribuciones previsionales. Es decir, que el régimen de capitalización deja de funcionar y únicamente se pasa a un régimen de reparto. Elimina el régimen de capitalización y ordena el traspaso de los fondos depositados en las AFJP a la Administración Nacional de la Seguridad Social, o sea, a la ANSES.